Cuando me bauticé a los 12 años de edad, ya en la vieja iglesia bautista de calle Matienzo sabíamos cantar una canción que seguramente cuando muchos se bautizaron la cantaron también. Y que decía, he decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos se acuerdan? He decidido seguir a Cristo. ¿Se acuerdan? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Dígalo usted. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido. He decidido. Escúchese. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido Seguir a Cristo. no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La vida antigua ya he dejado. La vida antigua ya he dejado. La vida antigua ya he dejado. Dígalo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. Dígalo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. 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 ¿Sabes qué es lo que quiere Satanás de tu vida? Que te vuelvas para atrás. Antes no podíamos decidir porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando Él te ha dado vida, cuando te ha hecho nacer de nuevo, Él te dijo un día, sígueme, sígueme. Y allí es donde tú un día tomaste la decisión. He decidido seguir a Cristo. Ese camino no está garantizado de que sea color de rosas. No dice que no va a haber problemas, ni tal vez angustias o aflicciones. Es muy probable que pasemos muchos momentos difíciles en este caminar. Pero Él dijo que estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él dijo, jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Por eso es que nosotros podemos decir confiadamente, Señor, he decidido seguirte a ti, Señor. Amén. He decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos han decidido? ¿Ven? He decidido, yo, Señor, seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Para
los que están dudando, dígalo. He decidido seguir a Cristo. Para los que están débiles, he decidido seguir a Cristo. Vamos. He decidido seguir a Cristo. Grítelo. No vuelvo atrás, No vuelvo atrás. No vuelvo. no vuelvo atrás, No vuelvo atrás. No. no vuelvo atrás, No vuelvo atrás. No vuelvo atrás, Señor. Contigo vamos a la gloria, Señor. Amén. Gloria a Dios. Los de Éfeso probablemente cantaron esta canción si tuvieran oportunidad. Estamos en serie sobre la carta del apóstol Pablo a Éfesos. Y esta vez voy a continuar ya desde el capítulo 5, versículo 21, hasta el capítulo 6, versículo 4. Y qué importante es para todos los que estamos presentes, para todos los que profesamos nuestra fe en Cristo Jesús, para todos los que en algún momento hemos decidido seguir a Cristo, llegamos a la parte más difícil de la carta. Siempre haciendo recordatorio de que desde el día que comenzamos esta exposición hemos visto cómo era el contexto de Éfeso. Un lugar pagano, un lugar donde quisiera llevarlo simplemente para que veamos cuán pagano era y cuán difícil para el ojo humano era lograr una transformación. Allí en Hechos de los Apóstoles 18 y 19 relata justamente el alboroto que causó el apóstol Pablo compartiendo el evangelio en Éfeso. Allí algo sucedió, pero para que usted se dé cuenta, desde el capítulo 19, no lo vamos a leer porque no es nuestro tema, pero quiero resaltar y recordar cómo era la atmósfera en aquel momento. Desde el versículo 23 habla el alboroto en Éfeso, porque Pablo estaba predicando y convenciendo de la verdad y había un hombre llamado Demetrio que hacía templecillos de la diosa Diana. Y esto causó justamente un gran revuelo porque Pablo estaba enseñando que esos no eran dioses, que eran falsos, menos hechos por el hombre. Pero fíjese lo que proclaman los habitantes de Éfeso. En el mismo capítulo 19, versículo 30, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? ¿Cómo dice que era esa ciudad de Éfeso? Todos eran guardianes del templo de Diana. Sin embargo, la exposición de Pablo, versículo 19, algo había pasado. Acuérdense que había muchos endemoniados, acuérdense de los exorcistas ambulatorios que andaban por allí, pero la exposición de Pablo del Evangelio hizo de que allí el Espíritu Santo estableciera una iglesia, que es la que nosotros estamos estudiando la carta. Dice el versículo 17 del capítulo 19, y esto fue notorio a todos los habitantes, ¿en dónde? En Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron gran temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Dónde?
donde era la ciudad guardiana de Diana. Y muchos, ¿eran pocos? Muchos de los que habían creído venían profesando, confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué más dice? Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y quemaron delante de todos, y hecha su cuenta del precio hallaron que era de 50,000 piezas. Así, dice el versículo 20, crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Así era la atmósfera y así es como Dios creó su iglesia, le dio nacimiento a su iglesia en una ciudad terriblemente pagana. Por eso es que cuando vamos a la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, a esta iglesia que se había convertido, desde el capítulo 1 de Efesios hasta lo que vamos nosotros a exponer hoy, venimos viendo que hay cosas maravillosas que ellos debían afirmar en sus corazones. Primero porque la cultura politeísta y pagana es que buscan en sus dioses falsos cualquier bienestar, llamémosle cualquier tipo de bendición. Y acá Pablo dice que en Cristo están todas nuestras bendiciones, absolutamente todas. No necesita buscar nadie más, Cristo es suficiente. Entonces, lo que venimos viendo es que en el capítulo 1, Pablo en su carta relata que es una nueva vida. Porque dice que el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En el capítulo 2 nos muestra cómo se produce esta nueva vida, que es justamente que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo, resucitándonos, dándonos la fe para creer, sentándonos con Cristo en lugares celestiales. Entonces en el capítulo 1 y 2 encontramos una nueva vida. ¿Qué quiere decir nueva? Sin uso. ¿Y qué quiere decir vieja? La vieja vida. La vieja castada, esa vieja que hay que dejar, crucificarla, matarla. Una nueva vida. Y en el capítulo 3 en adelante hasta el capítulo 4 encontramos una nueva sociedad, que es el misterio que estaba oculto. ¿Cuál era? La iglesia. Los que tienen una nueva vida ahora integran una nueva sociedad, que es una nueva nación, un nuevo pueblo, una nueva familia. Mis hermanos, ustedes y yo somos una nueva familia, una nueva sociedad, un nuevo pueblo, una nación. Pertenecemos a una nación. Recuerda que nuestro documento nacional de identidad es la palabra, porque es un documento que está escrito y que es de una nación, no de ninguna de estas, sino de la nación celestial a la cual pertenecemos y que nos da ¿qué cosa? Una identidad. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Así que Pablo escribe la carta a los Efesios diciendo que tienen una nueva vida y que tienen una nueva nación, una nueva sociedad. Pero desde el capítulo 4, cuando habla de cómo vive esta nueva sociedad que es la iglesia, se ven los nuevos valores. Que la iglesia tiene miembros, que los miembros tienen dones, que los dones sirven para mutua edificación, en la cual debemos amarnos, soportarnos, edificarnos, ayudarnos, orar uno por otros. Y esos nuevos valores nos indican que no debemos estar embriagados con vino, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver cómo Pablo corrige a través de su carta hábitos viejos, porque al tener una nueva vida en una nueva sociedad con nuevos valores, ahora necesitan tener una nueva relación.
nuevas relaciones. Y esta es la parte más difícil, porque hay que hablar de la familia. Hay que hablar de la familia. Y si bien es cierto, estos textos subsiguientes del versículo 21, por lo general lo usamos los pastores cuando estamos por oficiar un matrimonio, extrayendo allí principios bonitos como el versículo 25, es importante ver que desde el capítulo 4 nosotros vemos que esta nueva vida, esta nueva manera de vivir, significa que en el capítulo 4 encontramos de cómo debe ser nuestro proceder en la iglesia, o sea, el testimonio entre nosotros. En el capítulo 5 nosotros encontramos del versículo 1 al versículo 21 cómo debe ser nuestro proceder en el mundo, porque tenemos que andar como hijos de luz. Pero desde el versículo 22 al capítulo 6:4 es la parte más difícil, porque yo puedo ser de buen testimonio en la iglesia, si total ustedes me ven únicamente un par de horas por semana, ¿sí o no? Ustedes me pueden ver tal vez que soy de buen testimonio en la sociedad. ¿Por qué? Porque me relaciono ciertos horarios con compañeros de trabajo, con compañeros de facultad, con vecinos. Pero la parte más difícil de calificar y tener un buen testimonio justamente es en el hogar. Porque ¿dónde estamos todo el tiempo? Porque no podemos engañar a nuestras esposas o nuestros hijos en nuestros comportamientos. Y porque tenemos que ser calificados como irreprensibles, principalmente en el hogar, para poder tener autoridad en lo público. Y esta es la parte más difícil, en la cual todos nosotros tenemos que ver. Por eso, mis hermanos, es que desde el capítulo 5, 21 al 6, 4, encontramos cómo debe ser el comportamiento dentro de la familia. Vamos a tomar lectura de estos versículos para poder desarrollar la exposición esta mañana. Versículo 21 del capítulo 5 de Efesios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, que es por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oramos. Bendito Padre Celestial, por tu Espíritu Santo en medio nuestro, nos encomendamos en tus manos para que sea Él hablándonos a través de tu palabra y del mensajero, y que podamos todos recibir, Señor, con solicitud tu palabra que nos corrige, que nos convence, que nos instruye, que nos perfecciona y nos capacita, Señor,
para ser lo que tú quieres que seamos. En esta nueva vida, con esta nueva sociedad que es la iglesia, adquiriendo nuevos valores, ahora queremos aprender cómo son las nuevas relaciones, y especialmente en la familia. Te lo rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes con tu presencia en medio nuestro, a través de la obra de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Estos versículos, si lo predicamos a viva voz en la Plaza Independencia, seguramente el movimiento feminista nos va a crucificar. ¿Sí o no? Pero no vayamos al extremo. Aún dentro de las iglesias hay tal extravío de los conceptos bíblicos que hasta hay algunos hermanos que cuestionan este tipo de texto. Y hasta algunos creen que es una exageración o es algo ya anticuado. Pues déjeme decirle que la palabra someteos ya es fuerte. Convengamos. Pero ¿qué entendemos por esa palabra? Y cuando dicen que las casadas deben estar sujetas a sus maridos, estamos empezando a subir el pulso de la conversación. Y cuando tenemos que ver que la mujer debe estar sujeta en todo, entonces pareciera ser que esto no es un mensaje popular, sino más bien impopular porque no encaja en el tiempo de hoy. Por supuesto, mis hermanos, que los marcos reguladores con que yo leo la Biblia son lo que va a determinar cuál es mi comprensión del texto. Y si yo tengo un marco regulador que no es inspirado por el Espíritu Santo, voy a creer, aceptar y pensar todo lo que cualquier parte de este sistema mundo me influencia para que yo vea de la palabra. Pero como estamos tomando un contexto de Éfeso, de los convertidos de Éfeso, y vamos a ver cómo ellos resolvieron esta situación y cómo Pablo les hablaba a ellos, vamos a subirlo a ese principio en su contexto para encontrar lo que Cristo para nosotros significa, para que recién hoy podamos aplicarlo. Pero no quiero entrar en los detalles de versículo por versículo, sino quiero llevarlo y presentarlos a la atmósfera de la idea central de esta cita. Y no hay duda que el apóstol Pablo desea corregir la familia. ¿Pero qué familia? La familia cristiana. Y creo yo que acá somos cristianos todas las familias que estamos presentes. Pero la realidad es esta, que la vida es demasiado corta comparada con la eternidad en el cielo o en el infierno. Y la vida se está terminando. ¿Nota usted que está pasando muy rápido? ¿Nota usted que las oportunidades que la pierde ayer tal vez ya no vengan mañana? Entonces, cuando más antes llegue la corrección de parte del Señor para nuestra vida, para aplicarla a nuestra familia, creo que es importante porque entonces podemos aprovechar bien el tiempo. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo en el capítulo 5? ¿Qué es la familia? Es un plan de Dios. La familia es un plan de Dios. Es un plan pensado por Dios. Es más, Génesis 1:28 se ve la exposición de la primera bendición a una institución que es a la familia. Y los bendijo Dios y les dijo: multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad y señoreadla. Es la primera bendición que recibe un hombre y es en el ámbito de la familia. No hay una bendición dada primeramente a una ciudad, a una sociedad, a una iglesia, a una empresa. Es netamente a la familia. La familia es un plan de Dios. Ahora, un conjunto de familias forman una sociedad, ¿sí o no? Nosotros somos una sociedad cristiana. ¿Por qué? Porque somos un conjunto de familias que integramos una sociedad. Pero una ciudad es un conjunto de familias que integran una sociedad. Una nación es un conjunto de muchas familias que integran una sociedad. Así que si nosotros vemos como un principio que la familia es un plan de Dios, donde Dios decidió bendecir a la familia, vemos inmediatamente en Génesis capítulo 3 la intención de Satanás de destruir la familia. La pregunta es,
¿Usted considera que la sociedad actualmente, en pleno siglo XXI, se está destruyendo? ¿Cuántos comparten? ¿Sí? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que se está destruyendo la sociedad? Porque se está destruyendo ¿qué cosa? La familia. Satanás no está muy interesado en destruir naciones enteras, sino empezar por entrar a tu hogar y destruir. Como el diseño de Sanbalat, de la Amonita y Tobías, sin que nadie se dé cuenta. Entrar y destruir de adentro. Este sistema contribuye permanentemente a la destrucción del hogar. ¿Por qué? Porque el sistema se ha potencializado en las maneras y las formas de influenciar nuestro hogar. Los que son de mi edad, tuvimos la oportunidad de tener una infancia sin tantas exposiciones como la de hoy. Tal vez el solo hecho de no tener internet o telefonía móvil, celular o de la intercomunicación globalizada que existe hoy, probablemente tuvimos otro tipo de entretenimiento y otro tipo de disciplina. No sé si a ustedes les tocaba, pero llegaba las 7 o 8 de la tarde y salía mi mamá y decía, adentro. Y los chicos eran, chao, hasta mañana, y adentro. Ahora son los niños que le dicen, anda adentro, mamá. Algo ha cambiado. Algo no está bien. La generación de esta nueva etapa, y no estoy en contra de los progresos, sino que estoy diciendo cómo el sistema ha cambiado, de tal manera de que hoy la familia es totalmente vulnerable. ¿Por qué? Porque es notorio ver de que la familia puede ser familia, pero está dejando de ser hogar. Porque la palabra hogar viene justamente de la palabra hoguera, donde se encendía un fuego y todos alrededor del fuego se juntaban para calentarse y era el tiempo en el cual podían compartir. De ahí viene la palabra hogar. Es más, hay muchas casas que tienen empotrado en la pared un elemento que se llama hogar. ¿Usted tiene hogar en su casa? No, yo tengo estufa. No, le estoy preguntando si usted en su familia son un hogar. Y una cosa es ser familia y otra cosa es ser hogar. ¿Por qué? Porque en el hogar sí o sí es convocatorio para estar juntos. La familia puede ser familia y vivir bajo el mismo techo, pero no ser hogar. Porque comen separados, porque cada uno está en lo suyo. Hasta ahora hay posibilidades de ver películas cada uno por separados. Cuando antes, ¿se acuerdan? Empieza la Pantera Rosa, ¿no? Y nos juntamos todos a ver la Pantera Rosa o el Chavo. Algo ha cambiado. Este sistema contribuye totalmente para que se personalice tu indiferencia e independencia, porque tú tienes tu red social donde tu papá y tu mamá y nadie más tiene acceso. Solamente tú. Y si alguien osa abrir tu red social, es inmediatamente bloqueada para que nadie, ningún intruso, entre a tu sitio virtual. ¿Esto significa que es seguridad o es más bien peligroso? Si se dan cuenta, una sociedad está siendo totalmente vulnerable porque las familias están siendo vulnerables, porque usted ni yo probablemente sepamos qué es lo que nuestros hijos consumen, qué es lo que nuestros hijos ven. Cuando éramos adolescentes, y probablemente las películas de Porcel y Olmedo que eran proyectadas en la televisión tenían algunas imágenes subidas de tono, era de esperar que el papá o la mamá te tapen los ojos. Y ahora sus hijos, niños, pueden ver abiertamente escenas prohibidas de desnudos y de sexo sin que nadie les tape los ojos. Esa es la realidad. Y los conceptos ideológicos.
y los lenguajes inclusivos y la diversidad de géneros y el pensamiento libre, el pensamiento humanista, los pensamientos revolucionarios, probablemente estén haciendo nido en tu propia familia, no en tu hogar, en tu propia familia y tú no lo sepas. ¿Quién está adoctrinando a tus hijos? ¿Quién está motivando a la frialdad matrimonial? ¿Quién está creando una tensión en el matrimonio? ¿Por qué la relación de padres con hijos cada vez es más distante? Y obviamente que va a haber falta de cariño, obviamente que va a haber falta de abrazos, falta de besos, falta de expresión de amor. Y hoy tengo la oportunidad de decir que no se vaya nadie sin que lo hagamos un 8 al hermano Esteban, de decirle feliz cumpleaños, hermano, porque qué lindo es cumplir con un mensaje de texto. Pero me imagino que no es lo mismo que te digan cara a cara, hermano, te amo, feliz cumpleaños y te abrazo. Algo nos está pasando. Y qué sabio fue nuestro Señor Jesús cuando dijo que haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El exhibicionismo de nuestros hijos en las redes sociales, la exposición pública del ego para que te pongan un like, me gusta, personas que ni conoces. Es un permanente bombardeo a los principios bíblicos. Que no quiero que me malinterprete, que no estoy diciendo para nada que estoy en contra de todo lo que es avance de tecnología y comunicación, porque hemos tenido la oportunidad de aprender de William Carey de cómo utilizar los medios, todos los medios de comunicación para la propagación del Evangelio. Así que, ¿qué es una sociedad sana? Es tener familias sanas. ¿Qué es una sociedad enferma? Es tener familias enfermas. ¿Qué es una sociedad decadente? Es por causa de haber familias decadentes. ¿Por qué es indiferente la sociedad? ¿Por qué es fría? ¿Por qué es apática? ¿Por qué es egoísta? Lisa y llanamente, porque la familia es el reflejo de una sociedad. ¿Y qué pasa con la iglesia? Pablo tenía que corregir hábitos horribles de Éfeso, donde hay cultura politeísta, pagana e idólatra, es garantizada la promiscuidad sexual. Porque uno de los ritos de ofrenda a los dioses falsos era justamente la perversión sexual, mis hermanos. Y estos eran convertidos y creyentes que debían dejar la vieja vida y no volver atrás. Debían estar entendiendo de que ahora son ellos nuevas criaturas y que integran una nueva sociedad. Esa sociedad es santa porque es la iglesia de Cristo, es el pueblo del Dios 3 veces santo. Y debemos entender que son nuevos valores que debemos manejar porque lo que nosotros traíamos no sirve para la nueva vida. Lo que necesitamos es recibir los dones de Dios para la edificación mutua. Pero ¿cómo estamos con las relaciones? Si bien es cierto, me quedé en el versículo 4, pero el versículo 5 hasta el versículo 9 continúa con otra relación dentro de la sociedad que es los patrones con los empleados. Pero quiero enfocarme específicamente en la familia, porque Pablo dice hay que cambiar. Un sistema contribuye permanentemente a favor del divorcio. Permanentemente a favor del divorcio. Permanentemente se emplean las artes de seducción para caída del adulterio, la infidelidad, la violencia, la indiferencia. Padres sin autoridad sobre sus hijos. Padres ausentes, sin consultar a sus hijos cómo van en la escuela, cómo están en la facultad, sin estar orando por ellos cuando están rindiendo un examen. Padres
que probablemente no son ejemplos delante de sus hijos por sus inconductas, por no cumplir el rol de cabeza de hogar. Porque, hermanos, Pablo la pone difícil cuando dice, así como Cristo amó a la iglesia, así tienen que amar ustedes a sus esposas. Pero mis hermanos, qué importante es entender que esta vida es tan corta que no se compara con la eternidad del infierno o del cielo. La vida es corta, se termina y se termina sin que lo sepamos cuándo. Hasta un microscópico virus puede matar y mató a muchas personas. Estamos viviendo en un tiempo de incertidumbre, de peligrosidad, donde el homicidio es moneda corriente, donde los accidentes viales es permanente, donde las preocupaciones y las aflicciones económicas que pueden estar en el hogar pueden detonar en un infarto. Mis hermanos, es un tic-tac, 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 y mientras tanto, ¿qué es lo que quiere Satanás? Es que tú no reacciones y que vivas como cristiano como si fuera que estás embriagado con vino, donde estás amortiguado a la realidad, donde estás ausente de la realidad, donde estás ajeno a la responsabilidad. Mis hermanos queridos, ¿qué es la familia para usted? ¿Qué es la familia cuando los hijos crecen y se van? ¿Qué es la familia cuando ellos toman sus decisiones y a veces sus decisiones son equivocadas? ¿Cuál es el rol de los padres? ¿Cuál es nuestra tarea? Pablo, enfocando a esta parte de la carta, nos da la advertencia de por qué hay que tener mucho cuidado, porque justamente aquí está el núcleo de lo que es tener una iglesia saludable o de lo que es tener una sociedad saludable, es tener familias saludables. Pero Pablo da una advertencia y Pablo dice de que no te enojes con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos, porque no tenemos guerra contra ellos. En el capítulo 6, desde el versículo 10 al 12, encontramos nosotros cómo conecta Pablo diciendo, por lo demás, ¿qué? Por lo demás que acabamos de decir, cómo debe ser la familia, cómo debe ser la relación entre esposos, cómo debe ser la relación entre padres e hijos, cómo debe ser la relación entre empleados y patrones. Para que ustedes sepan, Pablo está diciendo, por lo demás, hermanos míos, deben estar fortalecidos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, y deben estar vestidos de toda la armadura de Dios, que esto lo vamos a ver más adelante, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del mismísimo diablo. Sí, mi hermano, Satanás le resultó fácil en Edén. Allí se destruyó la familia, en Edén. Por eso es que hay un nuevo plan de Dios. Pero no porque había un plan B, sino porque estaba escrito que iba a ser la verdadera familia de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Sabe qué son principados? Jefes de ideas, principios, ideas. Las guerras de las ideas. ¿Saben qué ataca a tu familia? Las ideas, las ideologías. Esos son principios, principados, manejan ideas. Tus hijos están siendo bombardeados por ideas, tendencias, presiones de un sistema para no quedar fuera, ideas. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ideas de este mundo. Ideas, principios, ideologías. Contra gobernadores de las tinieblas. Gobernadores de las tinieblas no quiere decir que son el gobernador que se porta mal, ¿no? Aunque podría calificarlo netamente, ¿no? Pero no está haciendo referencia a el gobierno humano, sino que hay operaciones
y fuerzas demoníacas de las tinieblas que motivan a hombres que están en gobierno, en poder, para impulsar esto. ¿Hay algún maestro o maestra acá en la iglesia? Levante la mano. ¿Quiénes son los maestros o maestras? Ajá. Bien. Oren, iglesia, por los maestros y las maestras y los profesores, porque ya está sancionada una ley de que los maestros deben aceptar cómo se autoperciben los alumnos de acuerdo a su género. ¿Qué va a ser maestro y maestra? Hay gobernantes que imponen leyes. No es algo que va a venir, ya está. Lo leyó en la Gaceta, yo lo compartí a ustedes para que lo vean. Eso ya está. Está. Y nuestra lucha es contra ellos, los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. No hay nada bueno en ellos, son malvados. Quieren tu destrucción, quieren verte sufrir por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Quieren destruir tu hogar. No importa que quede como familia, porque para la hora de las 12, el brindis y la foto, qué linda familia. Pero hay hogar, hay unidad, hay concepto de hogar. El blanco de ataque es la familia, porque es el plan bendito de Dios desde el Edén. La intención de Satanás es tirar toda su artillería pesada contra la familia. Por eso es que el mismo versículo, capítulo 6, versículo 18, Pablo dice qué es lo que debe hacer la familia cristiana, orando todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, porque estamos en plena batalla, porque estamos en plena guerra, mis hermanos. Si yo me tuviera que parar a detenerme qué significa la palabra someter o qué significa la mujer estar sujeta, podría enriquecer el texto, mis hermanos, pero quiero irme a la idea del concepto. Pablo está diciendo, ustedes deben saber que el solo hecho de ser nuevas criaturas, integrar una nueva sociedad, una nueva nación, tener nuevos valores, los tiene que llevar a tener una nueva relación y especialmente en su familia. Porque de nada sirve decir soy cristiano y vivir como un ateo. Porque muchos son cristianos teóricos, pero ateos prácticos. Porque viven como si Dios no existiese. ¿Cómo ataca Satanás? ¿Cómo ataca Satanás? Porque debemos estar alerta, porque debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque debemos resistir el día malo. Si nuestra familia está expuesta, ¿cómo ataca Satanás? ¿Sabe cómo ataca Satanás? Con la única fórmula que le dio resultado desde el Edén, creando insatisfacción. ¿Se acuerdan Génesis capítulo 3? Vayamos por un momento a Génesis. Pero antes de ir a la tentación de Satanás y a la caída del hombre, encontremos nosotros el fundamento de la legalidad y donde la insatisfacción cobra participación aquí. En el capítulo 2 dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Ya sabe qué significa Edén, ¿se acuerda? Lugar de delicias. Ojalá nosotros pusiéramos lugar de delicias en nuestro hogar, pero a lo mejor todavía no hay cosas por solucionar. Bueno, Adán tenía todo. Y lo puso en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, de todo árbol del huerto puedes comer. Mas, únicamente ese árbol
que está allí, el de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, únicamente de eso. Todo es tuyo, todo es lícito, todo es para ti, pero solamente ese no. ¿Dónde te hace poner la mirada Satanás? En lo que no tienes. Cuando Satanás logra crear insatisfacción en tu corazón, es en ese preciso momento donde aniquilaste todo lo que tienes para dar lugar a la desesperación y a la codicia de lo que no tienes. Versículo 1 del capítulo 3. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. No, le respondió la mujer, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo, no pasa nada. ¿Creíste esa mentira? No pasa nada. No es así, no te das cuenta. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y al contrario, no van a morir, van a ser dioses. Y empezó la Eva. ¿En serio? Satanás logró que ponga su mirada en lo que no tenía y aniquiló de su vista todo lo que por legalidad tenía. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. ¿Se da cuenta cómo ataca a Satanás? Pero no podemos decir, bueno, por un caso no podemos decir, bueno, no, hay un caso muy trascendental. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto después de ser bautizado, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Jesús estaba de ayuno y de oración al Padre durante 40 días y 40 noches. Y tuvo hambre. Y se presenta Satanás. Veo que eres muy obediente al Padre, muy sacrificado, largas horas de oración. Creo que es verdad, eres muy bueno en esto, pero no tienes pan. ¿Sí o no? Le mostró lo que no tenía. No tienes pan. ¿Tú eres hijo de Dios? Pues solamente entonces tiene que decir a esa piedra que se convierta en pan. Y listo. ¿Usted es hijo de Dios y no tiene casa? ¿No tiene trabajo? ¿No tiene un auto? ¿Le falta salud? ¿Usted es hijo de Dios? ¿Ven por dónde va entrando? Creando insatisfacción. No tengo esto. Lo llevó al pináculo del templo y le dijo, mira, toda esta gloria, el poder de estas naciones yo te lo daré a ti porque no lo tienes. ¿Cómo trabaja Satanás en un hogar, en una familia? ¿Saben por qué se destruyen los matrimonios? Porque Satanás logra poner en el matrimonio insatisfacción de su cónyuge. ¿Cómo me gustaría que mi marido sea como ese hombre? ¿Cómo ama a su mujer? ¿Cómo cuida la casa? ¿Cómo trabaja? Qué amoroso que es. ¿Cómo me gustaría que mi marido sea como él? ¿Cómo me gustaría que mi mujer sea como aquella mujer, como aquella esposa?
que hace esto, hace aquello. ¿Cómo me gustaría? Ojalá mi mujer fuera así. ¿Y los hijos? Oh, si yo tuviera mi viejo como ese. Si mi papá fuera así como ese. O mi mamá fuera como esa. Insatisfacción. Cuando alguien mira con insatisfacción, está aniquilando todo lo que Dios está haciendo en ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso, queridos hermanos, debemos tener en cuenta que es muy importante ver que la indiferencia, que el egoísmo, la frialdad, la insensibilidad, la falta de cariño, la incomunicación, la soledad, el silencio, la culpabilidad, el rencor, la falta de perdón y cuántas cosas que son como trago amargos que hay que tragarlos todos los días en el hogar. Esquivar la mirada, esquivar el contacto, el no acercarse. ¿Hasta cuándo vas a vivir así como un hijo de Dios, como una familia de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vivir de esa forma? Sí, la palabra de Dios te dice que si has nacido de nuevo, ahora tienes una nueva sociedad que integrar, es santa. Pero para eso Dios te ha provisto de nuevos valores que son la nueva vida en Cristo, está llena de dones del Espíritu Santo y todo lo que el Padre te da por su gracia. Pero también eso te sirve para tener nuevas relaciones. Las cosas viejas pasaron. Ahora puede haber una relación matrimonial saludable. Ahora puede haber una relación fraternal entre padres e hijos. Puede haber una relación entre hermanos y hermanos saludable. Pero simplemente es entender esto, que si no edifica Cristo la casa, en vano trabajamos todos. ¿Por qué? La clave está en el versículo 29 del capítulo 5 de Efesios. Es el texto clave. Porque en el contexto dice, maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Pero inmediatamente dice Pablo, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, a su propia carne, nadie. Sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y creo que es importante entender que Pablo viene diciendo, entre todos los ejemplos, que Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Por lo tanto, está diciendo, mis hermanos, el único cuidado que nosotros podemos tener es el cuidado de Cristo para con nosotros. Porque no solo la sustenta, sino también la cuida. Y sustentar está haciendo referencia no solamente al alimento. Cantar de los Cantares es uno de los libros más bonitos de la expresión que podemos ver de Cristo con la iglesia en la figura ilustrativa del rey Salomón con la Sulamita. Pero una de las cosas que dice ella es susténtame con pasas, susténtame. Y hermanos, está haciendo la experiencia, la expresión de las caricias de amor que recibe de su esposo. Él nos sustenta. Y mis hermanos, la expresión susténtame está haciendo referencia a la expresión práctica del amor que recibe la iglesia. Porque mis hermanos, si usted me viera a mí de pronto que yo estoy pegándome trompadas, pateando cosas, diré, no está bien el pastor. Se volvió loco. ¿Cómo que está golpeándose contra la pared? Ninguno, sino que la cabeza le da orden al cuerpo para que lo cuide, para que lo sustente, para que esté protegido, para que esté atento al dolor, para que esté atento a las necesidades mismas de la demanda de cualquier órgano de mi cuerpo. Es normal, cuando nosotros vemos esa ilustración nos está diciendo que Cristo, que es la cabeza, no dejará desprovisto a ninguno que integra en su cuerpo como sus miembros. Ninguno de nosotros. Y las familias están en ese punto porque, mis hermanos, así nosotros debemos entender que nuestra relación matrimonial puede haber diferencias, puede haber discusiones, puede haber algunos desacuerdos, pero no pequen.
No se expongan a ofender a Dios. Puede haber diferencias porque dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y Pablo cita para mostrar de que no ha caducado en el tiempo algo que dio la ley de Moisés allí en Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre porque este es el primer mandamiento con promesa. Mis hermanos, en algún momento les va a tocar a ustedes honrar a sus padres. No es fácil, pero es un privilegio honrar a su padre y a su madre. Porque esto justamente genera que para que todo lo que hagas te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero vosotros, padres, no provoquen ira a vuestros hijos. ¿Cómo hacemos para que esta situación no se desborde en este tiempo? Pues, hermanos, la clave está en que entendamos claramente que el que sustenta y guarda su iglesia es Jesucristo. Quiero concluir. Pablo en Efesios le está diciendo, han dejado la vieja vida, no se vuelvan atrás. Vivan como alguien diferente, como hijos de luz, porque ustedes son escogidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Porque ustedes tienen que vivir una vida diferente, porque no son iguales a los demás. Por eso, mis hermanos, ese versículo 10 del capítulo 5, que lo resalté la última vez, es clave, comprobando lo que es agradable al Señor. Es la forma en la cual nosotros podemos vivir, es la forma en la cual nosotros podemos avanzar. Versículo 30 del capítulo 5, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Si usted pertenece a la iglesia de Cristo, hermano, hermana, no tenemos alternativa. Debemos hacer lo que Él nos manda. Porque esto es así. ¿Qué debe hacer? Corríjase. Acepte la disciplina del Espíritu Santo en su vida, corríjase. Confiese sus pecados. Arrepiéntase, quiere decir metanoia, una transformación, un cambio de rumbo, cambio de dirección. Busque al Señor, busque a Cristo, intégrese en el cuerpo de Cristo, sea de edificación, mi hermano. Porque esta es la forma en la cual el Señor sustenta y cuida a su propio cuerpo. Porque Él ama su propio cuerpo, que es la iglesia. Te aliento, hermano o hermana, de que ante la situación adversa que estamos viviendo o que van a venir aún, nunca tengas la alternativa de querer volver atrás. Que desaparezca eso de tu cabeza. Es más, busquemos a los hermanos que dejaron de permanecer y hagamos que ellos vuelvan en sí. Oremos y motivemos a que sigamos adelante. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Oramos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey, por tu amor, tu misericordia, tu paciencia para con nosotros. Gracias por darnos el privilegio de poder estudiar esta carta y de entender, Señor, que la exigencia de la iglesia de Éfeso era muy grande, puesto que ellos habían sido salvados de cosas horribles y ahora debían vivir una nueva vida siendo testimonio. Así también nosotros, Señor, todos reconocemos de dónde tú nos sacaste, pero también es hora de que vivamos para tu gloria. Te ruego, Padre Celestial, que nos ayudes a permanecer firmes en el llamamiento que tú nos has hecho. Te doy gracias, Señor, por cada familia de esta congregación, por cada hermano, Señor, y hermana que asiste y congrega. Te ruego, Padre Celestial, de que podamos gozarnos con ellos de ver a todo su hogar, toda su familia rendida a los pies de Jesucristo. Te lo pedimos, Padre Celestial, que sea hecha tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga su vida y su hogar. Amén.